Bueno, como sabes, el concepto de integral es el proceso contrario a la derivada. Si tú conoces una derivada, puedes saber cuál es la función original. Para ello necesitas integrarlo. Mira, vamos a ver este ejemplo. Imagínate que tu función derivada es un medio de x al cuadrado. Tú quieres saber de dónde salió esta función, cuál es la original. Entonces, podríamos decir que su función original es un sexto de x cúbica. ¿Qué quiere decir? Que a ti antes te daban esta función, tú la derivabas y encontrabas esto. Ahora va a ser al revés. Tú vas a tener la derivada y vas a encontrar la función original. Vamos a comprobar si esta función me da la derivada que quiero. Fíjate, para derivar, recuerda que el exponente se baja, serían 3 sextos, y a la potencia de la x se quita 1. Esto sería 3 menos 1, 3 sextos simplificado es un medio de x al cuadrado. Por lo tanto, esta función derivada sí me da la que yo tenía y quiere decir que su función original era esta. Pero hay ocasiones en que una derivada puede ser originada de otras funciones, de varias al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a escribir. Imagínate que tu función derivada es la siguiente. 2x. ¿Cuál sería la función original? Mi función original, pues es claro que sería x al cuadrado. Si yo la derivo, llego a esta función. Pero hay otra función que también puede ser útil. Sería x al cuadrado más 2. Si yo derivo esta segunda función, también me da 2x, porque la derivada de una constante siempre es 0. Y si te das cuenta, ese 2 tú lo puedes variar. Le puedes poner 1000 o 100 o 1.000.000. Y te va a seguir dando esta función, esta derivada. Por lo tanto, hay ciertas reglas que te restringen cuál es la función que te va a dar este valor, ¿ok? Ese es el concepto de integral. El símbolo para integrar se representa con este tipo llave, es f de x, y esto nos va a dar una función, más una determinada constante. Esta constante son estos números que hemos agregado, pero los vamos a ver a detalle más adelante. Ahora vamos a ver las propiedades de la integral. Estas propiedades te sirven para que trabajes de forma adecuada todo el proceso de integración. Hay dos tipos de integrales, integral definida e integral que no está definida. Si tú tienes una integral de una función, esta integral no está definida porque aquí no tiene límites, no te dice de a dónde o en qué intervalo vas a integrar. Si no tienes límites, entonces tu respuesta le vas a tener que agregar una c que representa una constante. Esta parte de aquí te dice respecto a qué letra vas a integrar. Es como antes derivabas respecto a y o respecto a x. La otra tipo de integral es de esta misma forma, pero ahora sí le pones un intervalo. En este caso sería de a a b. Esta integral no lleva una constante y su forma de resolver es una vez que ya la integraste, vas a evaluar el límite superior que es b y vas a restar el límite inferior. Esta integral se llama definida y bueno, esta no tiene límites, no está definida y se le agrega una constante. Vamos ahora sí a comenzar con las propiedades. Esto que te acabo de explicar es para poder entender un poco mejor las propiedades. La primera propiedad dice que si tú tienes una integral que está evaluada sobre el mismo intervalo, es decir, que va de a a, no varía ese número, entonces su integral va a ser un 0. Y es un 0 porque si hago una resta me quedaría a menos a, eso nos da 0. La segunda propiedad te dice que si tú tienes un intervalo y ese intervalo vamos a suponer que es un punto A a un punto B, la integral evaluada de a a b de una determinada función va a ser lo mismo si yo le pongo un menos y ahora voy a voltear mis límites. En la parte de abajo pongo b y en la parte de arriba pongo a. El resultado va a ser el mismo y no nos va a alterar en nada. Simplemente le tienes que regalar un signo menos.
La tercera propiedad hace una referencia a las constantes. Si tú tienes, por ejemplo, la integral de a b de una constante que multiplica una función, ¿cuáles son las constantes? Por ejemplo, los números 5, 6, 7, todos los números y las letras que no dependen de la X. Vas a poder sacar esa letra o ese número y puedes realizar la integral nada más de la función. ¿Sí? Esto es como la suma. Cuando hacíamos una suma de Riemann, sacabas todos los números que no dependían de eso que variaba la sumatoria. La cuarta propiedad habla cuando ya tienes como más operaciones en la integral. Si tú tienes una función f de x y otra que sea g de x, y estas pertenecen al intervalo a b, y tú las vas a integrar, es decir, yo voy a poner la integral de a b de la suma de esas funciones. Esto es lo mismo que tú realices una integral por separado, es decir, que primero saque la integral de f y ese resultado se lo sume a la integral de g. Estas propiedades me sirven mucho cuando yo tengo funciones a lo mejor más difíciles que se me hacen un poquito más fácil hacerlas por separado y luego sumar los resultados. Pero también las puedes hacer juntas, por eso te dice que esto y esto vienen siendo básicamente lo mismo. Ahora vamos a continuar con nuestra quinta propiedad. Esta quinta propiedad te dice que si tú tienes un punto C que es intermedio en el intervalo que tú quieres hacer la integral, tú puedes sacar la integral normal, es decir, de la función de ese intervalo, de a b. Pero también puedes partir esa integral con el punto intermedio, o sea, hablaríamos de AC y después le sumamos la parte que nos falta, que sería de C a B. Esta propiedad es muy útil cuando calculamos áreas. La número 6 ya la habíamos visto, pero de igual forma la apuntamos. Cuando tu función la estás integrando, pero no tienes un intervalo específico, vas a integrar y le vas a regalar una constante. Y la séptima también ya la habíamos visto. Si tú la estás evaluando en determinado intervalo, entonces la integras y luego vas a hacer la resta del límite superior, que es b, menos el límite inferior, que sería a. En esta parte ya no se le agrega una constante. La constante se le agrega cuando no está definida. Y bueno, con esto finalizamos las propiedades de la integral.